Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en un enfoque pedagógico para enseñar informática. Se llama Usar, Modificar, Crear, UMC, y nos basamos en un texto de Miguel de la Montaña, que lo ilustra con ejemplos prácticos de Python. Exacto. La idea es desgranar un poco cómo funciona este método UMC en la práctica real, ¿no? Viendo esos ejemplos con Python en diferentes niveles educativos y, sobre todo, entender la filosofía que hay detrás, que no es solo vamos a hacer ejercicios y ya. Claro. Empecemos entonces por el principio, por la primera fase. Usar. ¿Cómo se aterriza esto en los niveles más básicos? Pues mira, en la etapa inicial, el alumnado lo que hace es familiarizarse. Interactúa con herramientas, con conceptos que ya existen, que ya funcionan. El texto menciona, por ejemplo, escribir las primeras líneas de código en Python, comandos muy básicos en la clase de SNT, que es un nivel introductorio. Se trata de eso, de usar algo que ya está hecho, de perderle un poco el miedo, ¿sabes? Y construir una base sólida. Es el primer contacto, muy accesible. Entendido. Como aprender a usar las herramientas antes de ponerte a construir nada, ¿no? Justo. Vale. Y una vez que ya se sienten cómodos usando, que le han perdido ese miedo inicial, ¿qué viene después? Pues ahí es donde entra la fase modificar. Y aquí la cosa ya se pone más interesante, yo creo, porque se empieza a experimentar de verdad. Ya no solo usan lo que hay, sino que empiezan a adaptarlo, a cambiarlo. El material habla de ejemplos de un nivel intermedio, como la clase de Premiere NSI. Ahí ya trabajan con estructuras un poco más complejas en Python, como listas, diccionarios. Ajá. Y el alumnado empieza a ajustar el código, a cambiar parámetros, a ver qué pasa si toco esto, si cambio aquello. Es probar. O sea que modificar es donde de verdad empiezan a cacharrear, ¿no? A meter las manos y entender cómo funciona por dentro. Exacto. Pasan de ser solo usuarios a tunear un poco lo que tienen. Sí, eso es. Se fomenta mucho la curiosidad ahí y empiezan a pillar una comprensión más profunda, claro. Y esto nos lleva directos a la última fase, a la culminación del proceso, crear. La fase crear, aquí me imagino que es donde ya, se desata la creatividad. Totalmente. En los niveles ya más avanzados, como en Terminal NSI que menciona el texto, ahí ya se espera que el alumnado use todo lo que ha aprendido para desarrollar sus propias soluciones. Los ejemplos que se citan son ya proyectos más serios. Programación orientada a objetos, manejar estructuras de datos complejas, cosas así. Ya no es usar ni adaptar. No. Ahora es diseñar, construir algo nuevo, original. Aplicar todo ese conocimiento de forma creativa para resolver un problema o simplemente para desarrollar una idea que tengan ellos. Y lo interesante por lo que veo en el material es que se insiste mucho en que estos ejemplos prácticos de cada nivel no son deberes sin más. Para nada. Son como la prueba viviente de que este enfoque UMC acompaña un aprendizaje que va evolucionando, ¿no? Precisamente. Reflejan perfectamente cómo el marco UMC se integra y se adapta a cada etapa. No es algo rígido, ¿sabes? Es más bien como un andamio que ayuda a crecer. Y el resultado final es un entorno de aprendizaje que no solo permite la curiosidad o la exploración, sino que las cultiva activamente, las fomenta. Y claro, también la innovación. O sea, que anima a ir más allá de lo típico en la enseñanza. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, podríamos decir que UMC ofrece una estructura, una especie de escalera. Usar, luego modificar y finalmente crear. Y esta escalera no solo sirve para construir habilidades técnicas en programación, sino que a la vez fomenta la creatividad y la innovación desde el principio. Correcto. Es un camino, estructurado hacia la autonomía creativa, pero dentro de una disciplina técnica como es la informática. Muy interesante. Pero claro, esto da que pensar, ¿eh? Sí. ¿En qué sentido? Pues que si este modelo de usar, modificar, crear funciona tan bien para la informática, para fomentar la innovación ahí, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar una estructura parecida en campos que no tienen nada que ver? No sé, piensa en la escritura, o en la música, o hasta en la cocina, incluso en estrategia empresarial, ¿por qué no? ¿Qué estructuras o elementos ya existentes podría la gente, primero, aprender a usar bien?
Luego animarse a modificar, a experimentar con ellas. Ujú. Y finalmente, sentirse con la confianza para crear algo totalmente nuevo, algo personal, en esas otras áreas. Es una pregunta interesante, ¿sí? ¿Podría ser esta secuencia, usar, modificar, crear, una especie de clave más universal para desatar la creatividad en general? Ahí lo dejo.